arreglamos. Actividad. Bueno, charlamos un poquito, Beba, a ver qué te parece. Sí. La idea es que vos nos cuentes más sobre el momento de la creación y esos primeros momentos y de los bachilleratos. Todavía no, dejen que ya le avisamos cuándo. Sí. Bueno, Es el momento de la creación, de la escuela, Sí. cuando la previa. Olga decía que hasta iban a hablar con los chicos de la primaria para contarles. Mira, se dio vuelta esto. Iban a hablar con los chicos de la primaria para buscar matrícula o contarles cómo iba a ser la escuela. Ese que te remontes un poco a ese momento. Y después habla todo lo que quieras de otras cosas. No está. ¿Eh? Dale. Vos avisá cuando. Cuesta la cámara. ¿Eh? ¿También las luces? Perfecto. Bueno. Dale. ¿Se ven los pies? sí está ahí. ¿Los pies No. se ven? No. Porque está en el pantalón. No lo puedes pasar rápido. Sí, Tranquila. Bueno, contanos, a ver. Está. Bueno, ¿Te querés presentar? soy la licenciada María Elvira González Toledo, la primera directora del Centro Polivalente de Arte de Ezeiza. En el año 1973, un grupo de inspectores de la Dirección de Educación Artística, por orden bajo el mando de la profesora Orfilia Pérez Román, comenzaron a hacer todos los planes y programas de estudio para abrir estas escuelas que eran centros polivalentes de arte y escuelas de arte. Este fue un proyecto de Orfilia Pérez Román que le llevó en ese momento al entonces presidente, el general Perón, para hacer que los alumnos tuvieran una doble titulación. Por un lado, el título de bachiller y por otro lado, el título de maestro nacional. Esto fue muy importante porque era la idea de una doble salida, la salida para la prosecución de estudios a nivel terciario y la salida para inserción en el ámbito laboral, que fue algo muy exitoso y que realmente en este momento que tenemos tantos niní sería muy importante porque esto daba una inserción en el mundo laboral, en el mundo del trabajo. Es decir, la idea de que se formen para tener herramientas para después salir adelante trabajando y poder constarse en última instancia. Se pueden costear estudios universitarios y tener títulos de profesores, que es lo que pasó con muchos de los exalumnos. Esa fue la idea que lo originó. A partir de ese momento, este grupo de inspectoras que estaban, Marta Sallese, Magdalena García Robson de Moreira, Anita Ferrero, junto con otras que fueron invitadas como Olga Fernández Latour de Botas, Gladys Esterpone de Müller, confeccionaron los planes de estudio. Esto fue durante el transcurso del año 70, fines del año 73, más o menos. En el mes de junio del año 1974 me convoca la profesora Pérez Román para ver si quería dirigir una de estas escuelas que se abría en provincia de Buenos Aires. También lo interesante es que se abrieron, hasta ese momento la educación artística estaba muy focalizada en Capital Federal, donde había 7 escuelas nacionales, es decir, 3 escuelas nacionales, está el Conservatorio de Música, la Escuela de Arte Dramático, la Escuela Nacional de Danzas y la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano, hablo del nivel medio. Y a partir de ese momento se abren en Capital las escuelas, la Escuela Nacional de Danzas 1, Danzas 2, Irurtia, Esnaola, que eran de música, de danza, como escuelas solas. Y en las provincias, los centros polivalentes de arte de Ezeiza, que tenían más de una especialidad. En nuestro caso empezamos teniendo cerámica, música, danzas clásicas, danzas folclóricas. Entonces, bueno, me llaman a mí. Yo en ese momento estaba trabajando con la Compañía Contemporánea de Danza en el Teatro San Martín y bueno, pedí
un tiempo para ver qué hacía. El 1 de julio muere General Perón y entonces es ahí donde me decido hacerme cargo de la escuela. Es decir, por una razón muy simple, yo pensé, si él vino a Argentina y dejó todo sabiendo que esto le iba a costar la vida, ¿qué estoy pensando yo en dejar una carrera artística para ir a una escuela, impulsarla y dar algo por lo que es mi país, mi patria? Entonces me vine a Ezeiza. Cuando llegué a Ezeiza había un gran escritorio, estaba la que habían designado ya como secretaria, que era Irma Berardi, había una empleada administrativa, Olga Ciancio, estaba Ángel Espina como maestranza y estaba Lucía Poppi, también como maestranza. Y yo llegué con la que era la primer profesora de danza, que era Patricia Usinde, que también estaba bailando conmigo en el Teatro San Martín. A partir de ahí empezamos a convocar, empezamos a inscribir, y los primeros cursos también vino un profesor, Raúl Rivero, de música. Y los primeros cursos que hubo fueron nada más que de música y de danza. Esto fue mitad del año 74 hasta fin de año. Y como vicedirector teníamos a Jorge Pirosolo, que actualmente es senador de la provincia, mandato cumplido, y que también fue director de la Escuela Lola Mora. Bueno, a partir de ahí empezó a funcionar la escuela con todo en el año 75 y se abrieron decididamente las carreras de danzas folclóricas, de cerámica, el bachillerato y las iniciaciones que tenían en ese momento de música y de danza clásica. Profesores de bachillerato, por ejemplo, Guillermina Martín, Silvia Andino, que después el hijo es egresado de la primera promoción, Alejandrito Andino, María del Carmen Córdoba de Historia, Mónica Bonfort de Geografía, el profesor Marcelo Canepa de dibujo y en la carrera de cerámica. Bueno, a partir de ahí empezó a funcionar. La primera promoción, teníamos juntos al principio el primer año, eran todas las modalidades, estaban juntos en bachillerato y se separaban por las distintas carreras. La escuela empezó a crecer. A partir de que empezó a crecer, el espacio se empezó a limitar. Entonces nos íbamos corriendo la dirección, entonces en un momento fue secretaría y dirección, después fue secretaría, dirección y tesorería, hasta que llegó un momento en que fuimos a parar a estar en el entrepiso y en las escaleras, lo mismo con los preceptores, y los profesores daban, sobre todo a la tarde, unos a otros se aguantaban, digamos, porque compartían las aulas. Incluso habilitamos lo que nosotros, para entusiasmar a los profesores, le decíamos, es muy romántico, es muy del arte, habilitamos la guardilla, que quedaba en un entrepiso, y sería muy romántico que en cuanto uno subía tenía que agachar la cabeza si no se daba golpes. Pero la verdad es que funcionó muy bien la escuela, que durante todo el tiempo que estuvo el magisterio fue muy importante, no solo para nuestra institución, sino justamente para la función con que se había creado, ¿no? con el ideal que se había creado, porque nuestros chicos, nuestros egresados, en este momento incluso, son el caudal docente más importante que hay en Esteban Echeverría, en Ezeiza y en los alrededores.
la mayoría de nuestros egresados que ejercen la docencia están ocupando los cargos y realmente, bueno, muchos han seguido el profesorado, otros con eso se han costeado las carreras, así que el objetivo se cumplió. A partir del año 2000, con todos los problemas edilicios, empezamos a buscar la posibilidad de tener un nuevo edificio. Y fue con la gestión de Azucena García, de la supervisora nuestra Esther Di Martino, y estaba en ese momento la profesora Yanatacio y el señor Dualde en la gobernación de provincia de Buenos Aires, donde logramos al fin tener un edificio propio. Este edificio, que es el que ocupa actualmente la escuela, se inauguró en el año 2001. Ya en ese momento habíamos tenido cambio de planes de estudio y empezábamos a funcionar como una escuela polimodal de arte. Si bien el cambio de magisterio a polimodal fue en algún momento complicado porque no parecía bien, realmente yo creo que a la escuela le benefició muchísimo, porque el hecho de formar técnicos en el área artística permitió profundizar mucho más en lo que era la profesión a la que se iban a dedicar o el arte al que se iban a dedicar, y esto permitió después generar mejores docentes. Digamos que si bien el magisterio formaba también especialistas, intérpretes, como no se hacía el hincapié, era menos fuerte. Y además se fundieron entre sí carreras como danzas clásicas, danzas folclóricas, y esto dio un nuevo tipo de alumno, un nuevo perfil que consistía en tener la libertad de que el alumno interprete aquello que le fuera pedido, sin encasillarse ni en clásico ni en folclore, sino una visión más amplia. En cerámica, por otra parte, empezó a pasar que se abrieron las ramas de visuales y de cerámica, y realmente el alumnado se volcó mucho más por el lado de visuales, o sea que la carrera de cerámica, que además era muy compleja por el tema del horno, por el tema del costo de la carrera, entonces fue cambiando por la de cerámica. Y música, que tenía nada más que intérpretes o maestros nacionales en su momento, pero después quedó intérprete de guitarra y de piano, también fue cambiando con las necesidades de la comunidad y terminó siendo de guitarra y de canto, que esto también tuvo y creo que ha seguido teniendo y evolucionando con mucho éxito. Vos contaste al principio el porqué de tu elección, de tu decisión, Sí. si seguir en el ballet o después la elección de asumir como Sí. directora. Ya con eso estás diciendo mucho, pero ¿qué te viene a vos ahora a la memoria o qué se te ocurría decir de cómo esta escuela influyó en tu vida? Bueno, O tu vida en la escuela, las dos cosas juntas. En ese momento, pero fue algo muy especial, porque además esto me pasó en el momento en el que fui, el 1 de julio, falleció el general Perón y yo fui al sepelio, donde estaba, había colas y colas y colas de gente llorando, ¿no? Y entonces esto también me hizo ver, me conmovió y me dijo, bueno, ¿qué hago yo? ¿No? Si bien después seguí bailando, yo porque en paralela seguí bailando, pero bueno, en ese momento tuve que elegir pues vos tenés que hacer un balance desde aquella elección después al seguí día de bailando hoy. yo. Lo que pasa es que yo seguí con mi actividad en la escuela como directora. Seguí con mi actividad bailando porque después estuve como asistente en el ballet de cámara, del Ballet Nacional de Cámara, ahí en el Cervantes, con Susana Zimmerman. Seguí después con integración danza, es decir, dirigiendo un grupo. Si yo hacía todo en paralelo,
Y después incluso seguí la licenciatura en gestión. Yo venía de tener el profesorado de danzas, pero la licenciatura en gestión me sirvió para incorporar a la dirección nuevas miradas sobre lo pedagógico, nuevas formas de investigación, nuevas formas de enfocar los trabajos. Así que una cosa siempre fue alimentando la otra. Es decir, en ese sentido era como completar, ¿no? Es decir, yo creo que el arte no puede ser enseñado si uno no pasa por él y si uno no está actualizado. Y humanamente, si yo te hago la pregunta más concreta, ¿qué significa para vos, sin usar la palabra del pasado, esta escuela? ¿Qué significa para vos? Bueno, esta escuela formó parte de mi vida, fue mi vida desde el año 74 al 2011. Es decir, horas de mi vida las he pasado acá. Esto, además siempre fue como una casa. Es decir, esto era una familia, porque a partir del momento, esto lo dije, a partir del momento que se incorporaron, en la primera promoción, por ejemplo, había una alumna, Silvia García, la mamá, Pupi, Marta García, preceptora de la escuela, también hasta hace muy poco, Elena Gómez de Perry, que fue la hija de la segunda promoción, tesorera de la escuela hasta también hace muy poco, los exalumnos que se iban, es decir, se recibían e ingresaron a la escuela como preceptores. Olga Corbalán empezó como preceptora, siguió como su jefe de preceptoras, fue profesora, vicedirectora y directora, es la que siguió a lo mío. Es decir que las preceptoras actuales, en un 50%, siguen siendo exalumnas de la escuela, y muchas profesoras son exalumnos de la escuela. Entonces esto era como, o ha sido siempre, y supongo que sigue siendo, como una familia que nos une en lazos muy especiales, porque yo creo que esto tiene que ver con la educación artística. Cuando uno trabaja desde la educación artística y desde el arte, trabaja desde lo sensible. Entonces primero viene lo sensible y después viene la racionalidad. Entonces esto hace que la relación incluso con los alumnos sea desde otro lugar. Uno no trabaja con los alumnos en una forma racional, el alumno ahí, uno del otro lado, sino que esto es un ir y venir de empatía, ¿no?, que se produce. Entonces es muy, muy especial y bueno, uno sin darse cuenta se pasa 38 años acá adentro, como hice yo. No lo supongas, hoy hicimos una entrevista a los chicos del sexto y describieron la escuela como una casa. Sí. Los chicos del sexto, O sea, que son de este año, ¿no? hicieron lo mismo hace una hora atrás los chicos. De todas las carreras, ¿sí? Sí. Tomamos a alguien de visuales, alguien de canto, alguien de instrumento y alguien de danza. Me dijeron exactamente lo mismo. Bueno, otra persona que también estuvo en la escuela durante muchos años fue la vicedirectora, Alicia Inés Blasi, que digamos que ella era la parte más racional, ¿no? El tema por donde pasaba. Yo salía y mi escritorio era un desastre. Al día siguiente llegaba, ella había estado a la mañana, estaba todo acomodado, entonces era la que se ocupaba, salía al patio, decía la oración de la bandera, es decir, era la que ponía también mucho límite, ¿no? Y esta escuela también siempre se caracterizó por tener una disciplina y un respeto entre alumnos y docentes. Y el respeto por las normas, cosa que yo me parece fundamental. Las normas, los valores que existan en la educación. Y siempre, más allá de esta mirada sensible de acompañar al alumno, yo creo que siempre hay una distancia. Porque si no hay distancia entre el docente y el alumno no puede aprender. Siempre tiene que haber un respeto por la autoridad de conocimiento. Y ahí es donde se aprende. Uno puede tener algún tip de algún compañero, puede enganchar alguna onda, algo piola para hacer, pero el aprendizaje para que quede, para ser aplicado en cualquier otro momento, tiene que ser dado por alguien que sepa cómo darlo, cómo bajarlo y haber seleccionado bien qué es lo que se quiere aprender.
porque conocimientos hay muchos. El tema es dar los que son válidos para seguir adelante en la vida, ¿no? Como buena maestra de ceremonia, ya le diste la entrada a los que vienen detrás tuyo, que es Olga, y después vendrá Alicia. Bueno. Así que, Bueno, ¿te quedó algo Lisandro, para decir? ¿Qué quieras decir? No lo sé, es decir, en 40 años son muchos. Bueno. Quisiera hablar, por ejemplo, sí, del otro día que encontré, se hizo un encuentro, una peña del encuentro, nos encontramos con alumnos que hace 40 años que yo no veía, muchos de la primera promoción, y ahí realmente fue un placer ver, y además, bueno, yo también los tengo en Facebook, ¿no? Y eso también es muy bueno de lo que hizo la escuela, porque uno ve alumnas como Susana Holguín, Zulma Holguín, perdón, que uno ve que ha triunfado en lo que es el canto, alumnos que uno ve que han triunfado en artes visuales, una alumna como Laura, que me dijeron que está tocando con flautista en el Colón, que es excelente, Molina. Y aparte, bueno, además acá hay profesores que permanentemente están trabajando y que también, la escuela no la hice yo, ni mucho menos, la escuela se hizo gracias a grupos de docentes que trabajaban siempre en forma mancomunada, tanto en el área artística como en el área de bachillerato. Hay profesoras como Alicia Delfino, Emma Castiarena, Jorge Landini, Ramón Silvetti, Marcelo Canepa, en artes visuales, actualmente Alejandra Filo, Lautaro Castro, que siempre fueron núcleos, ¿no? En danzas, Susana Gómez, Teresita Barreto, Graciela Campins, Elida Lerrose, bueno, actualmente Karina Barbará, Laura Moreno, Noemí Figueroa, Jorge Tavares, Andrés Macei, Julia Fernández, Carlitos Vilanova, sí, Noemí Figueroa, grupos que siempre trabajaron mucho en música, Raúl Otero, Carlos Mateo, Lidia, no me acuerdo, pero muchos docentes, Augusto Pérez Campodónico, que también hace años que está con nosotros, después estuvieron, bueno, de bachillerato, bueno, también está Fritier, Pampín, son, bueno, Darío Ochoa, de canto está Sandra Esconza, Joel Altamirano, todo esto se construyó, bueno, y en polimodal, en bachillerato, María del Carmen Ojea, Amanda Barragán, está Susana Sánchez, Susana Casali, Susana Basso, que durante años estuvo, lo mismo que Anita Berardi, que fue hija de la primer secretaria Irma Berardi. Yo no sé si lo heredó, pero que el cargo quedó como secretaria durante años. Y también, sigue siendo la secretaria titular. Sí, y Daniel Heredia después también la sucedió. Bueno, Ernesto Bechara, el papá también fue profesor en cerámica, en artes visuales. Lidia Di Paola, es la que no me sale el nombre, Domingo Dineno, de zapateo, Setembrino Melo, de zapateo. Además, grandes figuras del zapateo, como fue Setembrino Melo, ¿no? Nombres en la historia del zapateo, no era poca cosa, ¿no? Grandes docentes, ¿sí? Creo que todo esto es lo que hizo la escuela que sea como es hoy, ¿no? Bueno, creo que no más. Gracias. No, muchas gracias. Memoria prodigiosa. Ahora me haces el